Hemos estado hablando en estos miércoles recién pasados sobre el tema de la apostasía. Un tema un poco controversial, si se quiere, en alguna medida, porque lo normal del día a día, lo normal de hoy es hablar de otras cosas y no precisamente un tema como este. Pero entendiendo y haciendo caso a la voz del Espíritu Santo, es necesario que aprendamos que estos temas son necesarios precisamente hoy, en la iglesia de Cristo, para poder determinar qué voces estamos oyendo, qué doctrinas estamos siguiendo. Hay muchas cosas que usted y yo hoy, a través de las redes sociales, tenemos acceso, lo que antes no ocurría. Y por eso hoy es más peligroso que antes caer en una apostasía. Hace muchos años, cuando usted y yo nos congregábamos en la iglesia en la cual pertenecíamos, pues íbamos a esa iglesia y para poder oír otra palabra era o porque alguien venía a la iglesia de nosotros a predicar, o porque íbamos por invitación a otro lugar, pero había que desplazarse, había que hacer todo un movimiento para poder oír a otra persona predicando el evangelio. Pero hoy no, hoy usted está en su casa haciendo quehaceres y pone una prédica en YouTube, o se mete ahí, ve un reel de TikTok o de Instagram o donde quiera que usted se meta, y usted encuentra palabras, encuentra extractos de palabras, y son extractos que están diseñados precisamente para hacer esos alcances en las personas, que lo oigan bien, que llamen la atención y que tal vez alguien se anime a buscar un poquito más de ese autor o de ese expositor de la palabra para poder ver tal vez un poco más extenso lo que nos llamó la atención en un momento determinado. Y eso no está mal, está bien. El problema es cuando nosotros comenzamos a volvernos adictos a una palabra corta que no tiene profundidad. Y cuando a través de ese contacto de palabras cortas comenzamos a perder de vista los contextos de aquello que estamos nosotros recibiendo como una palabra. La mayoría de los reels que usted encuentra hoy, la mayoría de las palabras que usted encuentra hoy, van en una, parece sintonía o en una misma frecuencia de bendición, de todo lo que Dios va a hacer contigo y hacia donde Dios te va a llevar. Pero pocas palabras te hablan de la demanda que Dios tiene de nuestra vida, que a la postre, la bendición de Dios no me lleva al cielo, la obediencia sí. Si yo pierdo de vista qué es la obediencia y cuál es la demanda de Dios, no tengo argumentos para, rescato comillas, reclamar mi herencia delante de Dios. Mi herencia delante de Dios no es ser rico. Mi herencia delante de Dios no es tener posesiones. Mi herencia delante de Dios no es estas cosas. Eso se llama añadiduras. Mi herencia es ser hijo de Dios, estar en el lugar correcto con Él. Que cuando Él venga en gloria, yo esté listo y preparado para estar con Él. Esa es mi herencia. Entonces, cuando usted y yo absorbemos mucho, demasiada bendición, y nos volvemos, abro comillas otra vez, obesos espirituales de tanta bendición, comenzamos a bloquear en nosotros algunos principios doctrinales que me dicen y me enseñan con claridad que toda bendición no incluye una obligación del cielo en activarse, pero sí incluye en mí un patrón de obediencia para poder adquirirla. Es decir, la obediencia tiene un precio, la salvación no. Bueno, sí tiene un precio, pero no algo que yo pago, lo pagó Cristo por mí. Pero la bendición tiene un precio. La bendición no es como que alguien pase por la calle y me regale algo. Eso no es la bendición. La bendición tiene un precio que yo tengo que pagar, y ese precio es de obediencia, es de renuncia, muchas veces es de muerte a cosas que yo anhelo, para que la obra de Cristo sea presente en mi vida. Todo lo que Dios promete darme requiere de mí una acción de obediencia a su palabra. Si guardares mis mandamientos, si oyes con atención mi voz,
Si escuchas con atención los preceptos y sigues en obediencia las palabras que hoy te doy, dice el libro de Deuteronomio, estas bendiciones vendrán sobre ti. No viene la bendición si primero no voy al principio. No va a venir ninguna bendición, por más que yo la profetice, por más que yo me agarre y diga, es que en el nombre de Jesús yo declaro. Usted puede declarar la danza del indio que usted quiera, que no le va a venir bendición alguna si en su vida no está a ver, viene el checking de Dios y es la obediencia. Entonces viene el ángel a decir, alguien está reclamando unas bendiciones, váyamelo, me lo verifica, búsquemelo y me lo verifica. Entonces baja el ángel con el libro de las verificaciones, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Y entonces yo estoy dándole en el nombre de Jesús, profetizo que se abren los cielos a mi favor, y profetizo que Dios me revela el acumulado número 2, y profetizo que vienen cosas maravillosas para mí, y profetizo que se me abren los aires, y profetizo que... Y el ángel, pero espérese, suave, déjeme verificar lo que usted está diciendo, a todo lo que usted dice que tiene acceso. Es como llegar al supermercado y decir, yo tengo derecho a comprar todo. Y usted puede llenar 50 carros de cosas, con muebles, con electrodomésticos, con comida, con lo que usted quiera, y usted puede llegar a las cajas y la gente se va a quedar boquiabierta y va a decir, wow, pero este sí se lo pegó definitivamente, este sí está gastando el dinero. Pero cuando usted llega hay un cajero ahí y el cajero le va a decir, ¿tiene con qué pagar todo esto? Son las bendiciones de mi padre, aleluya, rabacanda. Yo vengo a llevarme lo que es mío por herencia. No, momentito, le dice el cajero. Sí, todo muy lindo, y qué lindo que habla usted. Me encanta como usted dice, profetizo. Pero si usted no trae billete, usted no sale de aquí con nada. Y entonces sale la gente diciendo, es que Dios me engañó. No, es que Dios no me engañó. Es que el engañado soy yo al creer a media las cosas que me están enseñando. Así es como entra la apostasía. La apostasía es un engaño que parece verdad. La apostasía es un engaño fácil de digerir, una píldora pequeña, pero que genera una adicción y que no me prepara a mí para cuando Dios me llame a cuentas y me diga, tú que tanto profetizaste, cuán obediente fuiste. Porque hoy el cristiano está acostumbrado y entrenado para la demanda. Yo demando, yo desato y yo le ordeno a los ángeles que me sirvan, porque la Biblia dice que me sirvan. La Biblia dice eso. ¿A quién dice la palabra que llegan los ángeles a servir? Que son espíritus ministradores que están al servicio ¿de quién? De los hijos de Dios, de los justos, no de los evangélicos panderetas que les da la gana de estar diciendo profetizo, o yo declaro, o yo, no, mi amado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque es lo más fresco que tenemos hoy. Es de lo que usted y yo más escuchamos. Y usted oye una prédica de X persona que dice, y los enemigos que vinieron contra ti, por un camino entraron y por otro se fueron. Ok, los enemigos que vinieron. La pregunta, ¿y si yo los traje? ¿Y si yo los porto? Más bien, si son mis amigos. Mis enemigos son mis amigos. Qué contradictorio, ¿verdad? Yo no puedo echar fuera algo con lo cual yo tenga comunión y relación y quiera tener contacto con eso. No lo puedo echar fuera. Dios no va a echar fuera de mí algo que yo no quiero que salga. Entonces, ahí es donde entran las apostasías. Porque hoy a las personas no se les permite, o no se les enseña, no se les enseña el camino de la cruz, el camino de la obediencia, que no es un camino de llevar pérdidas. No es que todo me tiene que ir mal, todo tiene que ser sufrimiento, todo tiene que ser difícil. No es eso. Cuando hablamos del camino de la cruz es, Dios es el primero y Dios da y Dios quita, dijo Job. Sea el nombre del Señor bendito en cualquiera de las circunstancias. Entonces, yo puedo declarar todo, pero acompañado a mi declaración, la palabra dice que yo tengo que empezar a hacer un análisis de mi situación. Declaro, obedezco. Declaro, obedezco. ¿Para qué? Para que mi declaración tenga fundamento legal en la corte del cielo. Si mi declaración no tiene fundamento legal, que se llama obediencia,
nada de lo que yo pida vendrá. ¿Qué dijo Jesús? Pídanle al Padre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Hoy es palabra mágica, pero tiene una calidad importante que no se enseña. Y es que cuando Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo que está diciendo es en la posición en la cual yo estoy. Porque el nombre de Jesús no es magia. No es un nombre mágico. No es que yo digo en el nombre de Jesús y el diablo sale corriendo. El diablo no sale corriendo porque alguien le dice en el nombre de Jesús. Recuerde que el libro de los Hechos enseña que unos jóvenes muy contemporáneos llegaron a echar fuera un demonio y le decían en el nombre de Jesús, le dijeron. El que predica Pablo, y el demonio le dijo, vieras que a Jesús lo requete conozco, y Pablo ni hablar. ¿Y ustedes quién caramba son? Y se les fue encima, porque no es decir en el nombre de Jesús, es estar en la posición en la que estaba Jesús. Entonces eso no nos lo enseñan, y por eso entran las apostasías. No estoy diciendo que profetizar, declarar y eso es una apostasía. No, no, para nada. Eso no es una apostasía, porque la palabra a mí me enseña que el poder está en mi boca, el poder de la vida y de la muerte. Yo tengo que aprender a declarar cosas, declarar las cosas como si, que no son como si fueran. Eso hace una iglesia profética, eso hace un hijo de Dios profético, una persona que se levanta en fe y comienza a hacer declaraciones poderosas. Pero es que esas declaraciones poderosas tienen que salir de la magia para convertirse en una acción modelada por la obediencia, por el conocimiento de la palabra y saber yo a qué tengo y a qué no tengo derecho de acuerdo a mi grado de obediencia en Dios. Vea lo importante de esto, porque muchos queremos bendiciones muy grandes, pero tenemos muy poquito de sometimiento como para hacer el contrapeso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, él huirá de vosotros. Pero si yo no me someto a Dios, que es lo primero, la gente quiere resistir al diablo sin someterse a Dios. Y lo que hace el diablo es jugar con ellos, entretenerse con ellos. Es como el gato que coge el ratón y le empieza a dar vueltas. No se lo come, no lo mata, nada más le da vueltas y está jugando con el ratoncillo y está feliz jugando con el ratón. Y nosotros, te reprendo en el nombre de Jesús, y el gato jugando con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados en la palabra. Entonces, ¿por qué entra la apostasía? La apostasía entra porque en mi corazón hay una desalineación. Perdonen, no sé si la palabra existe. Espero que me entienda. Estoy desalineado con los principios de la palabra. Si yo no camino conforme al principio de la palabra, no a la prédica que recibí, no a la prédica que oí, no al predicador que me gusta, no a los libros, comentarios o demás que son adicionales a la palabra, sino a la palabra de Dios, esa es la forma en la cual yo voy a entender si estoy o no estoy en una apostasía. El problema de hoy es que la gente no quiere leer la Biblia. Quiere leer libros que le lean la Biblia, quiere leer libros que le hablen de cómo profetizar, cómo tener finanzas sanas, cómo esto y cómo, pero no queremos ir a la palabra, a la Biblia. En los últimos tiempos, cuando venga la persecución, mi amado, ningún libro de John Maxwell me va a dar herramientas a mí para poder salir avante en el momento de la opresión. Son las palabras de Jesús, son las palabras de Dios los que me van a dar a mí el sustento en el momento de la dificultad, porque el diablo no va a salir huyendo porque yo digo en el libro número 4 de John Maxwell que decía que la cruz, al diablo eso no le importa, mi amado. Jesús no usó los libros de John Maxwell. Jesús dijo escrito está. Y el escrito está, es una condición de los hijos de Dios que entienden los principios y reglamentos fundamentales de la palabra de Dios. Si usted quiere estar claro de que lo que está haciendo y está siguiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios, lea la Biblia. Había un anuncio hace muchos años en Faro del Caribe que decía, lea la palabra de Dios. Algo así era, o busque, o no me acuerdo. Vaya la palabra de Dios. Pero es que el pastor dijo, corroboren la palabra de Dios. Usted no sabe si el pastor anda con un chamuco que le está soplando. Puede pasar.
Puede pasar que el pastor viene medio desalineado y entonces el pastor hoy quiere predicar, no sé, para lograr una reacción específica en el culto, y entonces comienza a hablar de lo que siente y no de lo que tiene que predicar, que es la palabra de Dios. Y comenzamos a abrirle espacios, como dicen en buen tico, le abrimos cancha al enemigo, y la apostasía empieza a entrar con vestimenta de verdad, pero con intención de muerte. Porque la apostasía nunca va a entrar, jamás, nunca va a entrar como una mentira abierta. Nunca la apostasía va a entrar así de frente. La apostasía viene con una intención de destrucción, pero no es evidente. Lo vimos el miércoles pasado con Jeroboam. Jeroboam no fue un hombre que usurpó ningún trono. Jeroboam no fue un hombre que se ofreció para ser el líder de Israel, el rey de Israel. Jeroboam fue un hombre ungido por Dios, y Dios le habló a través de profeta a Jeroboam y le dijo: Dios te entrega hoy 10 provincias de Israel, 10 tribus. Ama a Dios y obedécelo y Dios te va a prosperar. Pero el hombre tenía una circunstancia del alma que era sumamente temeroso, y entonces se alía con aquellos que le dan el consejo de que para que no vayan a Jerusalén, al templo en Judá, mejor hágase aquí unos becerritos, unas vaquitas de oro. Y le recuerda a la gente ese momento tan bonito que vivieron con el becerro de oro allá en el Sinaí. Y entonces la gente se va a acordar. Mire, ninguno de los que estuvo en el Sinaí estaba vivo en ese momento. Nadie tenía memoria de eso. Así es que vea cómo empieza con un asunto de una mentira. Y leímos cómo Jeroboam le habla a la gente y le dice: aquí están tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Y a Israel se le olvidó, porque ya tanto era el contacto con la idolatría y tanta cosa, que se le olvidó el castigo que Dios propició sobre Israel por adorar el becerro. Se acordaron del becerro, se acordaron del culto al becerro, se acordaron de toda la orgía y todo lo que se hizo en la celebración del becerro, pero se les olvidó que Dios mandó a abrir la tierra y se tragó a toda la gente que idolatró al becerro. Esa parte Jeroboam no la contó. Y hablábamos sobre Jeroboam y cómo él poco a poco empezó a propiciar una maldición ancestral. La maldición que activó Jeroboam fue la idolatría, dioses ajenos en el pueblo de Dios, en la tierra de Dios. Recuerda usted que en el libro del Éxodo Dios le dice y le da una instrucción clara a Moisés: entran a la tierra prometida y tienen por comisión destruir todos los pueblos que están ahí, porque si ustedes no lo destruyen, vea que se lo estoy diciendo hoy, van a terminar siendo amigos de ellos y sus dioses serán sus dioses. Me van a dar la vuelta y va a venir maldición sobre sus vidas, como que si Dios no supiera, ¿verdad? Y entonces entra Israel y comienza a hacerse amigo de los idólatras, de los paganos, y comienza la mezcla. Fue tanto lo que hizo Jeroboam que no solamente, y aquí es donde entramos con el tema de hoy, no solamente levantó un becerro, sino que se atrevió a levantar 2. Y lo que él hizo, proféticamente hablando, fue un golpe directo contra el cielo. Jeroboam no solamente intencionó establecer o reaperturar, digámoslo así, el culto a los dioses paganos. Ya en Israel se estaba dando, ya se venía gestando. Recuerde que Salomón tanto amó a sus esposas paganas que le permitió a cada una de ellas traer sus cultos. Entonces Salomón no era que se oponía, aun cuando Salomón amaba a Dios, no ofreció resistencia. Y se hicieron el montón de altares clandestinos, no eran públicos, no había templos para paganos, no habían cosas, celebraciones públicas, todo era en la clandestinidad. Pero cuando Jeroboam entra, toma 2 becerros y los pone, uno en Betel y el otro en Dan. ¿Por qué en Betel y por qué en Dan? ¿Por qué no lo hizo en otro lugar? ¿Por qué no buscó un lugar tal vez céntrico para que todo el mundo confluyera ahí? ¿O por qué no lo hizo en un extremo y al otro? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no buscó otra ubicación? ¿Por qué tenía que ser en Betel y en Dan? El nombre Betel significa casa de Dios. Al poner un becerro en Betel, Jeroboam estaba diciendo: Dios ya no mora en Israel. Ahora tenemos un Dios que ocupa su lugar.
Es decir, Jeroboam se estaba atreviendo a tomar a Dios y hacerlo arrancado en la figura de la deidad. Jeroboam, al instaurarlo en Betel, dijo: ya no quiero que Dios sea el centro de Israel. Ahora tenemos otro Dios mejor que el Dios de Israel. Y el segundo en Dan, la palabra Dan significa aquel que juzga o juez. El segundo becerro tomó la activación de ser el juez sobre Israel. Entonces no solamente quitó a Dios, sino la justicia de Dios. Vea lo que se atrevió a hacer Jeroboam en la abierta apostasía en la que él caminó. Sacó a Dios en el aspecto divino y lo sacó en el aspecto legal. Es decir, dejó a Israel totalmente al descubierto, lo dejó sin cobertura. El diablo podía hacer, Satanás podía hacer lo que quisiera en Israel. Y vea que pasan los años y esta se vuelve cuna de las peores decadencias morales que hubo en Israel. Israel fue el primero en ir a cautiverio. Israel fue de los primeros en ser invadidos. Israel comenzó a tropezar una y otra vez, porque le abrió espacios ¿a qué? A la apostasía. ¿A través de qué? De la idolatría. La idolatría no entra sola, primero entra la apostasía. La apostasía es una idea que abre el pensamiento para que la idolatría pueda entrar. Es decir, es un pensamiento que le abre un espacio para que eso que antes yo creía que no estaba bien, ahora racionalmente tiene sentido y tiene lugar. ¿Y cómo no va a ser posible? Por eso Jeroboam pide consejo, pone dos, no solo uno, sino que pone dos, los pone en un lugar estratégico, y la intención es: mira, Dios no hizo nada, Dios no castigó, no cayeron rayos ni centellas, no pasó nada. Pero se les olvidó que tampoco descendió la gloria de Dios como descendió en el templo que construyó Salomón. Memoria corta, de cortometraje, ¿verdad? De corto plazo. No descendió la gloria, pero tampoco descendió la furia. Entonces, si no descendió la furia, la gloria no importa. Vea lo delicado de la apostasía. Entonces se abre el espacio para que en Dan y en Betel y Dan, se instaure una adoración. Sin embargo, la adoración aún así todavía no es pública, sigue siendo una adoración clandestina, una adoración como al escondite, ¿sí? Aun cuando Jeroboam dice pueden hacerlo, la gente no está muy convencida, porque no eran cultos que normalmente se dieran abiertamente. Ahora, construyó también santuarios paganos en los cerros, en los montes altos. El paganismo y la idolatría necesitan lugares altos para poder establecerse. Por eso usted va a encontrar que los brujos, los hechiceros y todo este tipo de gente buscan lo alto de los montes para poder establecer ahí puntos de reunión, puntos de sacrificio, puntos de culto a Satanás, de manera que puedan tener acceso visual, literalmente, al pueblo. Me devuelvo un poquitito, vamos al libro de Números, si mal no recuerdo. Puedo fallar ahí en el libro, más no en la historia. ¿Recuerda usted cuando Balaam, profeta de Dios, se encuentra con Balac? Balac quiere destruir a Israel, pero Balaam le dice: no puedo maldecir a Israel porque Dios ha declarado bendición. Entonces, ¿qué hace Balac? Se lo lleva a lo alto de un monte, lo sube más arriba, lo pone todavía más alto. El monte tiene connotación de el que controla el monte, controla la llanura. Si yo tengo acceso al monte y yo estoy claro en el monte donde yo estoy, controlo la llanura, ¿me doy a entender? Por eso es que en términos hoy, a lo que podemos entender hoy, tenemos 7 montes que debemos aprender a conquistar: la educación, la familia, las finanzas. Hay 7 montes que debemos aprender a conquistar, que hoy están siendo usurpados por personas que no son ni aman a Dios ni conocedoras de la palabra en el sentido de la obediencia. Es importante que comprendamos que los lugares altos que abrió Jeroboam
Fueron lugares para profanación del culto del Dios de Israel, pero también para el establecimiento del dominio de estos dioses sobre Israel. Al ponerlos sobre lugares altos, en los cerros, ese ídolo estaba automáticamente siendo posicionado con autoridad legal y control sobre todo lo que ese santuario, ese altar tenía acceso en la parte baja. ¿Me explico? Entonces, vea qué interesante eso. Por si fuera poco, Jeroboam buscó personas, hizo una, ¿cómo decir? Una selección, abrió plazas vacantes en el gobierno para instaurar una clase sacerdotal que no existía. No solamente puso 2 becerros, no solamente buscó los lugares altos y estableció altares ahí, sino que se hizo de su propio corazón una clase sacerdotal idólatra, pagana, que le rindiera culto a estas deidades que le estaba instaurando. Es decir, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, Jeroboam lo olvidó, todo lo pisoteó, todo lo profanó. Recuerde usted que Dios le entrega la orden a Moisés, libro del Éxodo, posteriormente en Levítico lo va a encontrar, donde él claramente establece quién es el sacerdote, cuál es la línea de sangre sacerdotal, cuál es la genética que debe tener espiritualmente hablando esta línea de sacerdotes, cuáles son sus funciones dentro del santuario. No mandó a hacer 2, 3, 4 santuarios, solamente mandó a hacer uno, y a los días de Jeroboam eso estaba en vigencia. Sin embargo, al separarse Israel de Judá, en Judá queda el templo, en Jerusalén. Jeroboam no tiene un templo y no puede construir un templo y tampoco está interesado en construir un templo a Dios. Entonces, ¿qué hace? Levanta una generación de levitas informales, levitas incorrectos, levitas profanados, que lo que hacen es comenzar a servir conforme el corazón de Jeroboam, no el corazón de Dios, y se vuelven diestros precisamente en el ministerio de los cultos paganos. ¿Y sabía usted que todo esto entra a través de una palabra que podría haber sido cierta? Dios me dijo. Porque lo primero que Israel recuerda de Jeroboam es que Dios lo ungió. Póngame atención acá. Israel sabía que Dios había ungido a Jeroboam. Por tal razón, se supone que si el ungido de Dios hace algo, pues Dios tiene que estar de acuerdo. Y como Israel ya estaba medio perdido, medio descarriado, ni las manos puso. Y no hubo alguien que levantara la mano y dijera, eso no está bien. Y el que se levantaba simplemente era muerto. Dios me dijo Dios, es que yo sentí de Dios. Estas son palabras a las que hay que tenerle mucho cuidado, porque no se trata de si Dios me dijo o no. Difícilmente eso puede ser evaluado. Te viene y me dice a mí, es que Dios me dijo, ¿qué puedo hacer yo? De seguro sí le dijo. A mí no me dijo, pero a usted sí le dijo. El problema es, ¿a usted sí le dijo? ¿O usted quiere decir que sí le dijo? No sé si me doy a entender. Todo va a depender de la intención del corazón. Lo más fácil para evitar conflictos es, Dios me dijo. Entonces a usted le dicen, ¿está seguro? ¿Qué? ¿Está dudando de que Dios me hable a mí? No, tranquilo, está bien. Tranquilo, y si Dios le dijo que hiciera 2 becerros de oro y los pusiera en Betel y en Dan, y que además hiciera una línea de profetas y una línea de levitas que no existe en la palabra, y Dios lo ungió a usted, yo creo que entonces Dios a usted le habla. No hay una iglesia similar a eso hoy en día, que solo porque el ungido dijo, se tiene que hacer. ¿Cómo entra la apostasía? Dios me dijo.
¿Quién refuta eso? Conoce uno personas, mire, en una ocasión, en un lugar X, el pastor de esa iglesia decía que en la noche Dios le daba sueños y le daba la doctrina que debía tener la iglesia. ¿Quién le iba a decir que no? Si la persona era, otra vez rescato comillas, hoy estoy gastando comillas así a lo loco. Esta persona decía, Dios me habló y Dios la usaba como profeta y era así, pegaba, palabra que decía, palabra que se cumplía. Pero después se deschochó, como decimos aquí en Costa Rica. Se deschochó, se le perdieron los tornillos, se le zafó así, no sé, una palanca se le cayó y comenzó a hacer otras cosas. ¿Por qué, mi amado? Porque a veces la apostasía entra y se cimenta en una tierra fértil donde no hay guardián. Si no hay guardián, cualquiera siembra la semilla de cizaña. Y no se trata solo de tener la cerca puesta, porque en el Edén había cerca, pero también el enemigo estuvo ahí. ¿Me explico? Vean lo que les estoy diciendo, esto es fuerte, es importante. En el altar de Betel, Jeroboam ofreció sacrificios. Él ofreció sacrificios en el altar de Betel. ¿Por qué no fue el de Dan? No, en el de Betel. ¿Recuerda usted el pasaje primera de Samuel? Cuando Saúl, en medio de su crisis almática tan fuerte, como Samuel no viene a ofrecer sacrificio, él se toma la atribución de hacerlo. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Quién te crees tú, Saúl? Podrás ser el rey de Israel, pero créame que no sos nadie. No tenías derecho, no tenías legalidad para haber hecho este sacrificio. Jeroboam lo repite. No han pasado muchos años, Jeroboam lo repite. Y levanta no solamente un altar, sino que él mismo levanta el trono. Él cimenta en Betel el sacrificio a los becerros. Y de esa forma divorció por completo a Israel de Dios. Los separó en lo absoluto. Ahora, pasando un poco, unos cuantos años más adelante, encontramos a un rey con una particularidad. Este hombre no tenía que ser rey, no podía ser rey, pero se convirtió en rey. Vaya Primera de Reyes, por favor, capítulo 16, versos 25 y 26. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Primera de Reyes 16, 25. Dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Tenga esto en mente, a usted que le gusta estudiar la palabra de Dios. Primera y segunda de Reyes nos van a mostrar a nosotros el periodo de los reyes de Israel. Primera y segunda de Crónicas nos van a enseñar sobre los reyes de Judá. Usted no va a encontrar los reyes de Judá representados en Historia en Reyes, sino que los va a encontrar en Crónicas. ¿Sí? Entonces es importante para que usted aprenda este detalle. En Primera y Segunda de Reyes, solo los reyes de Israel. En Primera y Segunda de Crónicas, solo los reyes de Judá. ¿De acuerdo? Ahora bien, Omri. Este hombre nace casi que de la nada. No se sabe de dónde aparece en la figura de la realeza. Posteriormente se convertirá en el padre de Acab, esposo de Jezabel. Pero ahorita, en este momento, sin que haya nacido Acab, él es un usurpador. El nombre Omri significa Jehová es mi vida.
Llegó a ser el sexto rey de Israel, pero fue a través de una conspiración para matar al rey Ela. Es decir, Omri hizo toda una matráfula, hizo todo un teatro, una conspiración, una confabulación para que Zimri, vaya usted ahí al texto y usted se va a entretener ahí. Si quiere ponerle así a uno de sus hijos, ningún problema. Zimri, él, no sé, ¿verdad? Zimri, puede que responda, ¿verdad? Este hombre Zimri mata a Ela. No Ela la de Thor, no, esa es otra historia. Y en esa negociación, Omri asume el poder. Es decir, él entra y es nombrado como rey por el poder militar. La milicia fue la que lo colocó como rey de Israel. Entonces, ya no eran descendientes de Jeroboam, sino que Omri asume a través de la milicia. Parece ser que él pertenecía a la tribu de Isaacar, pero haciendo un análisis histórico de Omri, él es de origen árabe. Es decir, él incursionó en Israel y se metió sin linaje, se metió sin ser parte del pueblo de Israel, total y absolutamente un usurpador, y se colocó como rey de Israel. De todas formas, Israel estaba abierto a que pasara lo que fuera, entonces eso fue lo que sucedió. Ahora bien, escuche esto. Dice el versículo 15 que Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué significa? Que había en él un gen, una activación de maldad. Es decir, había una activación de manera que él, sin poner ningún tipo de resistencia, iba a hacer lo malo. En su genética ya estaba a hacer lo malo. Tomando en cuenta la forma en la que él asume el trono, pues ¿qué se podía esperar? Además, si a Jeroboam le dio buen resultado, la gente se quedó en Israel, la gente no se fue a adorar a Judá. Entonces, tome en cuenta usted, estoy hablando hechos meramente históricos, que en el reinado de Jeroboam, cuando se da todo este culto idolátrico y demás, recuerde esto que es importante. La tribu de Leví no se cuenta como parte de las tribus herederas de tierra porque ella se encargaba de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del servicio en el tabernáculo, posteriormente el templo. Entonces ellos no tenían tierra, no tenían herencia, ellos vivían en Judá. Cuando se dice que el reino se parte en dos, Judá e Israel, estamos hablando de que Judá está compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Leví, porque eran los que ministraban en Jerusalén en el templo. Pero ante la depravación en la que entra Israel, por la apertura que Jeroboam le da al sistema idolátrico, profano, pagano, la tribu de Benjamín se desprende también y se vuelve parte de la tribu de Judá. Entonces ya no encontramos a Judá siendo solo Judá, sino Judá, Benjamín y Leví se vuelven una tribu. Sigue siendo Israel y sigue siendo Judá. Pero Benjamín se desprende producto de lo que mira y lo que está sucediendo con Jeroboam. Entonces se retiran de la asociación de Israel y se pasan y se anexan, como decir la anexión del partido de Nicoya, algo así, se anexaron, en este caso directamente con Judá. Entonces, cuando Omri hereda este trono, entra, comienza a activar a través de los actos profanos en Israel una idolatría mucho más profunda que la que hizo Jeroboam, porque comenzó a levantar muchos más lugares de adoración. Ya no solamente se conformaba con lo que había hecho Jeroboam, sino que había que hacer algo más, había que abrirlos un poco más. Hizo lo malo ante los ojos de Dios significa que se depravó más que su antecesor. Y usted va a encontrar que esta es la línea de acción de los líderes políticos de Israel. Son muy pocos los que dicen que agradaron a Dios. La mayoría es, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Omri ya traía una semilla de maldad, pero la perpetúa a través de la idolatría. ¿Ok? Este hombre, a pesar de todo lo malo que hace, no solo mantiene lo de Jeroboam,
incrementa lo que hace Jeroboam, pero lo que Omri hace es el detonante para lo que está por venir. Omri le entrega su trono a Acab, su hijo, y Acab es el que le abre por completo y absoluto el control a la apostasía en Israel. Porque Acab, que no es el enclenque que nos han enseñado por ahí, de que es que Jezabel lo mangoneaba y que Jezabel era el cuello de la cabeza, y no. No era que Acab era un chiquillo malcriado, llorón, que estaba ahí, ¿verdad? Y que decía, es que yo quiero la viña de Nabot, yo quiero la viña de Nabot. Y entonces llegó la mamá Jezabel y le dijo, muy chiquito, tranquilo, yo se la regalo. No, olvídese de eso. No era ningún mamitas, como dicen. Acab sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabía muy bien lo que quería hacer. Porque una de las primeras cosas que hace Acab es sacar a la luz lo que antes estaba en la clandestinidad. Es decir, los cultos que antes estaban escondidos, ahora él levanta templos. Acab le abre de par en par a la apostasía en Israel el control. Vea lo que dice Primera de Reyes 16:30. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, cuando Jezabel llegó, se encontró con el más malo. Jezabel era mala, pero se encontró con el más malo de todos ahí. Claro, cuando Jezabel llegó, lo que hizo fue decir, ¿para cuándo, papi? Fue esa mancuerna demoníaca que entró en Israel que ni las manos pudieron poner. Y ahí estaba Elías en el centro viéndolos. La mayoría de los profetas del tiempo antiguo estuvo en Israel, tratando de que Israel se volviera. Usted los encuentra, Elías, Eliseo, ahí estaban. Hombres de Dios claros en su fe. Pero hombres como Elías tenían a un Acab y tenían a una Jezabel. Vea el poder espiritual. Es que no podía ser cualquier profeta el que entrara en Israel, tenía que ser el profeta de fuego. Es que si fuera solo Jezabel, uno dice, ay, sí, es que esa viejilla lo quería matar. No, ¿cuál viejilla? Acab le llevaba hambre a Elías, pero no podía tocarlo. Eso es otra historia, amén. Acab nunca tuvo la línea genética pura. ¿Por qué razón? Hablemos en los términos naturales y espirituales. Su línea genética era árabe. Su papá era árabe, obviamente. Es decir, él no venía de la estirpe de Israel. Pero además de eso traía una genética demasiado liviana, espiritualmente hablando, y muy fácil de ser seducido por el lado oscuro. Es decir, el paganismo estaba demasiado arraigado en él. Y él no solamente quería que se mantuviera el paganismo en Israel, sino que él estaba decidido a convertir del paganismo la religión oficial de todo Israel. Entonces las asociaciones que él tiene con pueblos vecinos van con esa intención. Omri fue un negociador. Omri, con tal de extender sus dominios, manda a traer de los fenicios a la princesa Jezabel. La princesa Jezabel no era una cualquiera, no era una persona sin trono, no era una mujer que no sabía lo que estaba haciendo, era una princesa fenicia, experta en el culto a Baal, profetisa de Baal y Acera, prostituta de sus dioses. Porque acuérdense que la prostitución antes era la forma en la que las mujeres profetisas hacían su culto a sus dioses, valga la redundancia. Entonces la prostitución antes, al principio, no era con la intención de la satisfacción sexual meramente de hombres y mujeres, como lo podemos ver hoy, la búsqueda de eso, sino que tenía una connotación meramente espiritual, religiosa. Las mujeres, las más hermosas, las vírgenes, las llevaban y las prostituían, y entonces eran actos o ritos santos, según ellas, para los dioses a los cuales servían. Esta mujer Jezabel viene totalmente llena de esa, invadida de esos demonios,
Y Omri dice, me sirve, no me importa, así como la canción, no me importa de donde tú vengas, no me importa tu pasado, ocupo que se case con mi hijo para hacer más grande el territorio. Eso es todo lo que Omri necesitaba. Omri estaba sediento de poder y como no quería entrar en guerra, si no quería entrar ahí en invasiones y todo el asunto, hace alianzas. La gente que no quiere pelear, hace alianzas. Y trajo a Jezabel. Ok. Cuando acá ve esa mujer dice tal para cual, ¿verdad? Cuando Jezabel entra, no necesariamente se volvió la mujer dominante, mandona, el poder detrás del trono. Encontramos a un hombre con el poder necesario para establecer lo que Jezabel quiere que sea establecido. Y este hombre tiene toda la intención de que así sea. Lo que menos tenía acá era temor de Dios. Y lo que menos le importaba era que le hablaran de Dios. Entonces, cuando Jezabel entra, esta esposa que comienza a liderar, que comienza a mandar con él, vamos a ver, Jezabel nunca quiso ser la sombra de Acab. Ella se le sentó a la par y reinó con él. Vea cómo incluso algunos conceptos del espíritu de Jezabel ahorita hay que comenzar a verlos diferente. Porque nos han dicho que Jezabel que entra por la espalda, suavecito, con el murmullo, que esto, que el otro. Sí, eso es una manifestación jezabélica. Pero Jezabel llega el momento donde se sienta en el trono. Porque cuando Jehú la llega a buscar, no hay rey en Israel, ella es la que está gobernando. Y dice la palabra que cuando Jehú llega, ella sale de su aposento, se pinta de antimonio, se pinta sus ojos, se pone guapa, porque la mujer era guapa, mi hermano, era una prostituta de un dios, no sé, era modelo. Y la mujer sale y se pinta los ojos, hay una clara intención, hay muchas cosas que se pueden ver ahí. Y ella sale y bien arreglada, bien maquillada. No estoy en contra de eso, no, aquí no somos legalistas, no piense mal. Le doy la interpretación de lo que pasa. Ella se pinta bien porque ella necesita atraer a Jehú. Ella necesita vender lo que tiene para que Jehú caiga, porque él viene a matarla. ¿Quién mata a Jezabel? Pregunta, se me acaba de ocurrir, qué lindo. A mí me gusta cuando entramos en estas partes. ¿Quién mata a Jezabel? Porque hay revelación en quién lo hace. Por un pedacito del 21 con la 073. ¿Quién mata a Jezabel? Todos así entra la Biblia. Sí, la empujan por una ventana, pero ¿quién? No es cómo, sino quién. Los eunucos. Los eunucos. Ahora me pasa la dirección para mandarle el número. Los eunucos. Ahora, ¿por qué los eunucos? Porque eran los que no podían ser seducidos por la belleza de Jezabel. Eran inmunes. Cuando Jezabel se pinta, se arregla, se maquilla, sale a provocar no solo el morbo, sino una transferencia espiritual demoníaca en Jehú. Ella, vea mi hermano, olvídese que sale así con esos mantos y todo. No, ella salió con sus vestiduras de profetisa de Baal, para que Jehú vea y como diciéndole, vea todo lo que se puede perder si me mata. Perdón que esté siendo tan claro, pero es que a veces tenemos que hablar la Biblia como es, para poderla entender. Cuando Jehú la ve de lejos, dice, demonio, ya te vi, demonio. ¿Por qué Jehú no entró a matarla si fue a él a quien se le dio la orden? ¿No fue eso lo que le dijo Eliseo? Mandó a un siervo y le dijo, vaya, úngeme a Jehú y dígale que él tiene que matar. Pero él no fue y la mató. ¿Por qué? Cuando él ve a esa mujer dice, no hombre, yo me meto ahí,
Yo no hago las de José, yo sí me quedo. Jehú era un hombre muy sabio y espiritualmente estaba muy bien cimentado. Cuando él ve a esa mujer, él lo que hace es levantar la voz y dice: ¿quién se une a mí? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme?, dijo Jehú. Y salieron los eunucos que tenían a la espalda de Jezabel, que la tiraron por el balcón. Ella cae y se cumple la profecía de Elías, que dice que sus carnes serían comidas por los perros, de manera que solamente las palmas de las manos y los pies quedan después de la carnicería que ahí se genera. La sangre de Jezabel salpicó los muros del palacio. Pero ¿se da cuenta? ¿Por qué estamos hablando de Jezabel? Porque no habría una Jezabel si no existiera primero un apóstata como Acab. Acab no era el mangoneado, era el apóstata que le abrió las puertas a Jezabel. La apostasía, una idea en una mente sensual. Cuando digo sensual no me refiero a aspectos sexuales solamente, sino sensual en el sentido de que es fácilmente llevada por ideas, por pensamientos, por criterios, por esas falsedades. Es lo que le abre la puerta a un espíritu jezabélico. Vea qué fuerte esto. A veces pensamos que Jezabel es ese espíritu usurpador que entra en la mente de alguien y entonces como que a la fuerza, ¿verdad? Nos han enseñado que el diablo rompe puertas y rompe portones y se mete por donde sea. El diablo no se puede meter a la fuerza en nadie. El diablo entra donde le abren la puerta. Yo se lo he enseñado a usted en algún momento en nuestra historia. Capítulo 2 de Apocalipsis dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Está hablando del principio de apertura de puerta del alma, la apertura de puerta del corazón. Nadie, ni Dios ni el diablo, puede entrar al corazón del hombre a no ser que el hombre deliberadamente abra la puerta para que él ingrese. ¿Cómo se abre la puerta? A través de las dudas, a través de las pasiones de la carne, a través de la desobediencia, a través del pecado, a través de todas estas cosas es que se abre la puerta del corazón. Entonces, cuando hablamos de una persona que está poseída, influenciada o lo que sea, es porque abrió una puerta. Jesús dijo: Belcebú no tiene nada conmigo, Satanás no tiene nada conmigo, no tiene derecho legal conmigo. ¿Por qué? Porque yo no le abrí una puerta. Caso contrario pasó con Pedro. ¿Qué dice Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ah, no, estás volando, Pedro, está solo usted. El Espíritu Santo fue el que te lo reveló. 5 minutos después le está diciendo: te reprendo, Satanás. Pero ¿cómo es eso? Porque había puertas abiertas en Pedro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la apostasía? Necesita una ventanita, una pequeña grieta que alguien le abra para que pueda entrar. Un descontento, una indignación, un dolor, una angustia, un malentendido, un algo, un me gustó lo que me dijo, un no me gustó lo que me dijo. Todas estas cosas confluyen en algún momento en un malestar o una inquietud que se genera ahí, y cuando nos damos cuenta, ¡puc!, se rompió y el enemigo entró y comienza entonces a infiltrar en el corazón ideas. El problema de una Jezabel es que primero en el trono del corazón debe haber un Acab, aunque sea pequeñito. Jezabel no va a entrar si no hay un Acab que le abra la puerta. Acab es el que está adentro, porque es el que hace la apostasía, es el que le abre el espacio a las ideas contrarias. Entonces Dios dice: esto es blanco. Y como yo no estoy muy de acuerdo con que la Biblia dice que eso es blanco, entonces yo empiezo a hacer las preguntas de rigor. ¿Por qué? Decía mi esposa en la enseñanza del domingo, de los niños que preguntan por qué. ¿Sabe? A veces nosotros nos comportamos como niños, pero no en el buen sentido de la palabra, sino en el otro sentido de la palabra. Porque un niño cuando pregunta por qué, lo hace con la intención de saber y de indagar y de crecer en su conocimiento. Pero hay muchos de nosotros que cuando decimos por qué, es por llevar la contraria. Es como decir: ¿y por qué? O sea, yo ya tengo un criterio hecho, ¿usted por qué me viene a decir a mí algo? Ajá, ve cómo se descubren algunas cosas por ahí.
Y entonces ya entra uno como no a aprender, sino a retar. Y dijo Dios blanco. ¿Y por qué? Yo no lo veo tan blanco, para mí es así como blanco hueso. Y comenzamos a entrar en conflictos, en conflictos, en conflictos. ¿Sabe cómo entra el espíritu de Jezabel a una iglesia? Cuando dejamos los principios. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado en los dos extremos. Primero, la cabeza de la iglesia tiene que estar alineada con Dios. Pero el cuerpo de la iglesia tiene que estar alineado también con Dios para que eso empate. Dice la palabra, someteos a vuestros pastores. Y la gente dice, primero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces usan un texto sin contexto y eso se vuelve una apostasía. ¿Ve qué fuerte eso? Algo tan simple como, usted me va a decir, pastor, ya se me salió y usted se me está poniendo exagerado. Yo le digo a los hermanos que están aquí, hermanos, pásense por favor para este lugar, o ustedes pásense para acá. Algunos se levantan y hacen el movimiento, otros se quedan y dicen, ¿por qué? Yo me siento bien aquí, no importa, yo me puedo quedar solo. ¿Cuál es el problema? ¿En qué le afecta? ¿Me explico? El problema no es que afecte, no afecta, pero yo no sé si la acción afecta a alguien. Y ese alguien dice, mira, de haber sabido yo me quedo allá. Ve, yo baboso, yo me levanté y me fui, estaba cómodo y ve a ese, no le dice nada. ¿Me explico? Ve hacia dónde va. Comienza la bola de nieve, comienza la bola de nieve. Así entran las apostasías. No estoy diciendo que eso sea una apostasía, estoy diciendo que así comienzan, con pensamientos tan simples como eso. Un descontento, una razón, explíqueme por qué. A veces no hay que explicar por qué, a veces hay que dirigir. Pero empieza a saltar el acaba aquí en nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo que estamos haciendo es retando. Por eso cuando Dios viene y nos dice, métase en un ayuno, ¿qué? Reprendo al diablo. Culto de oración. Ay, pastor, es que usted siempre planea el culto de oración cuando yo no puedo. Como que si uno fuera sabio, ¿verdad? Como que si uno tuviera la agenda de trabajo de cada uno. Bueno, hoy vamos a salir a evangelizar. Ay, pastor, mire, palabra que yo lo voy a tener en mis oraciones, pastor. El corazón se mueve a veces de formas que nosotros no entendemos. Acab fue todo menos un hombre pasivo. Acab fue un hombre activo en romper las fortalezas de la edificación de Dios en Israel. Él entró con mazo, él entró con grúa, él entró con piedra de moler, él entró a derribar por completo los conceptos de Dios. Por eso la generación de Acab fue una generación tan dura y por eso tuvo que descender fuego del cielo. Escuche esto, cuando Elías suelta la palabra de que el cielo se abre y descienda fuego y él toma a los profetas y los degolla a todos, ¿quién fue el que dio el edicto y le dijo te voy a matar? Fue Jezabel, no fue Acab. ¿Qué hizo Acab? Vea esto porque es interesante y nos ayuda con los conceptos. Elías manda a su mensajero donde Acab y le dice, váyase pero ya, móntese en su carruaje y corra, porque el agua que está por caer va a ser tanta que no va a poder, así como en San Carlos, le va a llover hasta por debajo de la lengua. Y dice que se monta Acab y le da rienda a sus caballos, que no eran cualquier caballito, mi hermano, eran caballos de verdad, y sale cuesta abajo del monte Carmelo. Y dice que Elías salió corriendo detrás de él y corrió tan rápido que lo dejó botado. ¿Acaso Acab le hizo mates a Elías? No le dijo nada. La que abrió su boca fue Jezabel. Y si Jezabel no tenía poder, ¿por qué habló? Mañana a esta hora estarás como los profetas que mandaste matar. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Acab, hablamos de un hombre que construyó el templo para Baal y financió de una forma directa y abierta
la propagación del derramamiento de sangre inocente, instauró el culto nacional a Baal en Israel, le hizo como una basílica, procesiones y de todo le hizo, para que en Israel abiertamente, ya fuera de la clandestinidad, se adorara a los dioses paganos. Y Baal, específicamente Baal y Astarte, se volvieron las deidades principales de Israel. Entonces, no solamente abrió el templo, construyó un templo abierto, público, para Baal y Astarte, sino que en las plazas de las distintas ciudades instauró las orgías y todo este culto sensual y de poca moralidad que estos dioses demandaban. ¿Okay? Lo que menos era Baal y Astarte eran recatados. Ellos querían que fueran cultos así, bien, orgías bien planeadas, donde la gente llegara y como una ofrenda, ofrendaban sus cuerpos a través de un acto sexual. ¿Okay? Algún día podríamos hacer un tema sobre eso. Entonces, ojo porque esto es importante. Jezabel, y terminamos hablando de Jezabel, no entra de golpe y no usurpa ningún trono. Ella se establece en un lugar donde ya hay un espacio para ella. Lo que Acab hace a través de la apostasía, porque la apostasía no la trae Jezabel. Jezabel no es la apóstata, ella es la pagana. Hay que entender esto, Jezabel no es la apóstata, es Acab. Acab es el que está residiendo en Israel. Acab era el que tenía el poder de cerrar o abrir el culto a los Baales. Jezabel solamente se le pone a la par y se sienta en el trono y ambos gobiernan. Hay una entidad espiritual que los enlaza. No hay temor de Dios ni mucho menos. Bueno, entonces se unen y establecen eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Jezabel simplemente aprovecha el momento, toma la ventaja y asume. Y todo lo verdadero que era del culto a Dios, ellos se encargan simplemente de sacarlo. ¿Cuántos profetas de Baal había en Israel en el momento en que Elías en el Monte Carmelo hace descender fuego? 450 profetas. ¿Y cuántos profetas había de Dios en ese mismo lugar? Solo Elías, contra 450. Vea qué interesante esto. Claro, entendemos posteriormente Dios hablando de Elías y le dice: tú no estás solo, 7,000 he guardado para que, etcétera. Es decir, había más. Y posiblemente en una diáspora estaban totalmente dispersos. Pero el punto aquí es que Jezabel y Acab, no hay que sacar a Acab de la alineación, abren lo que posteriormente se llamará la escuela de profetas de Baal de Jezabel. Jezabel abre una escuela profética. Jezabel abre una escuela de preparación de sacerdotes para el culto de Baal en Israel. Los profetas que matan son los profetas nacidos en la escuela profética de Baal. Una vil copia de las escuelas de profetas de Israel. Nótese, vea qué interesante. Las escuelas proféticas estaban ocultas. En Israel no podía haber adoración a Dios. Ya no, ya la clandestinidad había pasado y no es el tema de que adore usted a Baal si quiere y yo adoro a Dios. No, en el tiempo de Acab y Jezabel ya eso no existe, no se puede hacer. Había persecución de muerte, ¿sí? Sin embargo, note esto, hagamos la línea de tiempo. Después de que Jezabel suelta la palabra contra Elías de que lo va a matar, pasa un tiempo, Jezabel sigue viva, Elías se va para el cielo, Jezabel sigue viva, Acab muere, pero Jezabel sigue viva. ¿Por qué le insisto tanto en que Jezabel sigue viva? Porque cuando Elías se dirige a cruzar el Jordán para ser llevado al cielo, pasa por la escuela de profetas de Jericó, pasa por la escuela de profetas del Jordán, pasa por escuelas de profetas abiertas.
Antes no había. Elías no tenía un profeta. Decía, estoy solo. Fue el reclamo que le hizo a Dios. Estoy solo, no hay nadie. No, yo tengo 7,000. ¿Dónde están? En las escuelas de profetas que voy a abrir a partir de ya. En el proceso en el que Elías sale de la cueva, unge a Eliseo y se dispone a ser llevado al cielo, el culto de Baal disminuye en Israel a causa del fuego que desciende y el pueblo que se vuelve a Dios. Disminuye el culto a Baal, mas sin embargo no desaparece. Pero Jezabel comienza a bajar su intensidad. Ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya no está Acab. Jezabel se alimenta de la apostasía. Si no hay apostasía, Jezabel no puede estar. Entonces, cuando usted diga en algún momento, es que este fulano lo que lleva encima es un espíritu de Jezabel. Jezabel es como decir las manzanas del árbol, porque lo primero que hubo ahí fue una apostasía. Estamos hablando de que una persona que opera en un espíritu jezabélico abrió su corazón a la impiedad. ¿O qué? ¿O anda con una Biblia abierta en el corazón y Jezabel hablando? Eso no puede pasar. Primero abrió su corazón a una apostasía, a una rebelión en contra de Dios. ¿Sabe qué es el problema de esto? Que las personas no se dan cuenta de lo que portan y tampoco están dispuestas a reconocerlo cuando se lo señalan. Jezabel nunca reconoció que fue la mala, porque ella estaba haciendo lo que había sido enseñada y destinada a ser, profetisa de Baal. Ella no estaba interesada en ser profeta de Dios, ella no estaba interesada en servir a Dios, no, fue creada y criada para ser profetisa de Baal hasta el día de su muerte, y así lo cumplió. Pero nos deja una serie de enseñanzas. El poder de Jezabel se vino abajo en la medida en la que Acab desapareció de escena. Si no hay Acab, no hay Jezabel. A veces le damos demasiada búsqueda y persecución a Jezabel y se nos olvida buscar el Acab. Como habla el Espíritu, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que comenzar a dirigir los radares diferente. Que la gente dice, a mí me huele a Jezabel, me huele a Jezabel. A mí nunca me ha olido Jezabel. ¿A qué huele Jezabel? Es que esa actitud, es que esto y lo otro. Hay gente que anda buscando a Jezabel, anda para caerle encima. ¿Y usted sabía que Jezabel siempre se va a aliar con un apóstata? Nunca se puede aliar con un Elías, siempre se tiene que aliar con un apóstata. Uy, mi hermano, este tema se está poniendo intenso, se está poniendo candente. Jezabel necesita de un apóstata que la nutra, de un apóstata que le dé permisos, de un apóstata que le dé espacio, de un apóstata que le dé lo necesario, la materia prima. Jezabel no crea los templos, Acab es el que se los crea. Es una unión, un matrimonio diabólico, si lo quiere ver así. Un Acab, una Jezabel. Y no es, siempre lo hemos sabido que donde hay un Acab tiene que haber una Jezabel, en el sentido de que nos han enseñado lo que dije al principio, que Jezabel es la que mueve las acciones de un Acab ahí enclenque que no sabe qué hacer. No, olvídese de eso. Jezabel se le va a pegar a alguien que tiene el poder para poder ejecutar lo que ella quiere, pero que están alineados en el mismo espíritu. Nunca serán espíritus distintos, siempre será en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque los dos quieren instaurar a los Baales, los dos quieren establecer idolatría, los dos quieren. Y usted dirá, vamos a ver si me suena, a ver si me suena. Claro que suena. La apostasía es la puerta abierta para las depravaciones espirituales. Desde las mentiras, la lujuria, las falsas doctrinas,
Todas estas cosas entran a través de una apostasía. No siempre, no siempre. Jezabel va a estar presente en una apostasía, pero sí se va a sentir muy atraída por el aroma que la apostasía genera. Entonces es casi que inevitable que donde hay una apostasía aparezca una Jezabel. Y cuando digo una Jezabel, puede ser un Jezabel también. Y puede ser una Acab, porque esto no es un asunto de género, es un asunto espiritual. Es una activación del espíritu. Puede haber un pastor bien Acab o puede haber un pastor bien Jezabel. Puede haber un líder muy Acab y puede haber otro líder muy Jezabel. Dios los hace, no a los espíritus, a las personas, pero Satanás los engaña y los junta. Y hace esas mancuernas que uno dice: Jesucristo, el infierno se quedó solo, está haciendo frío en el infierno, todos se vinieron para acá. Y comienza la opresión y comienzan las cosas y comienza, mi amado, yo creo que en algún momento hemos fallado. Estar gastándonos tanto echando fuera a Jezabel. ¿Será, pregunto yo, y esto lo tiro así porque es algo que me acaba de llegar, un pensamiento para darle madurez? ¿Será que necesitamos que la iglesia se vuelva eunuca? Es decir, sin oportunidades para que Jezabel tenga de dónde agarrar. Donde la sensualidad, y vuelvo a insistir, no estoy hablando en términos sexuales, sino de esa atracción, ¿sí? Porque lo sensual viene a través de una palabra, un engaño, una mentirita, lo que llamamos una labia, un brochazo. Todo eso, y aparece esa seducción. Comienza Jezabel a hablar, porque Jezabel se une con un espíritu, el espíritu de Pitón, y Pitón envuelve, y comienza a apretar. No, sí, hermano, esto está como para tema, ya propiamente, los espíritus. Entonces, esta apostasía, y regáleme 10 minutos y terminamos el tema, que se levanta en contra de Dios, necesita un espacio para ir en contra de los diseños de Dios. Dice Filipenses 4:8. Si gusta, me sigue o lo ve ahí en las pantallas, por favor. Filipenses 4:8. Recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué nos llama Dios? A pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna y lo que es digno de alabanza. Si yo pienso en esto, tengo la cerca limpia, tengo la cerca bien trazada, tengo el lugar, el perímetro completamente cuidado. ¿Qué es lo contrario a esto? Pensar en la mentira, en lo deshonesto, en lo injusto, en lo impuro, en lo que no es amable, en lo que no tiene buen nombre, en lo que no tiene virtud y en lo que no es digno de alabanza. Es decir, todo lo que el diablo quiere que yo piense. Cuando estoy solo, ¿qué pienso? Cuando algo que me dijeron me cayó mal, ¿qué pienso? Cuando estoy en desacuerdo solamente porque quiero estar en desacuerdo, ¿qué pienso? Y ahí es donde abre la apostasía. Ahí es donde el huevo se rompe y sale la criatura. Ahora, ¿contra qué diseños? Los diseños de Dios tienen que ver con 5 específicas cosas. La primera, ¿quién es digno de adoración? La apostasía va a ir en contra de quién es digno de adoración. La apostasía va a ir en contra del primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. La apostasía va contra eso y va a decir, sí, 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 Dios, sí, el centro, pero usted también es importante. Y va a comenzar a filtrarse ahí, va a comenzar a filtrarse ahí. ¿Y usted cómo se siente? ¿Y usted se siente bien? ¿Y usted se siente tranquilo? A Dios no le importa cómo yo me siento, Dios quiere que yo obedezca. Pero a la apostasía, a ella sí le interesa cómo yo me siento, porque si no me siento muy bien, comienza a minar, comienza a minar, comienza a minar. La apostasía entró en el jardín de Edén. ¿Qué fue lo primero que rompió la apostasía? Relación con Dios. Los mandó a esconderse, la apostasía que ellos abrieron, los mandó a esconderse. ¿Qué quiere romper? El vínculo entre hombre y mujer. La apostasía hoy se ha levantado de tal forma que no solamente hay hombre y mujer, sino que hay hombre, mujer y lo que usted quiera hacer. ¿Cómo se siente usted hoy? Eso es lo que la apostasía dice. Eso es lo que la apostasía enseña. Y violenta no solamente el principio entonces de quién es Dios, sino de quién somos nosotros. Va en contra del principio del matrimonio. Ahora la gente casi no se casa. Ahora la gente se junta en la misma iglesia de Cristo. Sí, en el cuerpo de Cristo, mi hermano. La gente se junta y usted los ve juntaditos. Y por ahí sale más de uno con la canción, donde hay dos, somos dos, pueden ser tres, decía el otro, y cuatro, dice también. Hay cosas de cosas, mi hermano, que el hecho de que no las estemos oyendo no significa que no estén ahí. El vínculo del matrimonio es algo que la apostasía quiere romper. ¿Para qué te vas a casar? Mejor pruebe primero. Y por ahí sale más de uno diciendo, que viera a mí, yo estaba juntado y estaba de lo más bien, y apenas me casé, me fue como un quebrado. Si puede, mejor quédese así, que vaya, júntese y viva en paz. De toda forma, para Dios es lo mismo. Y comienza que terminan los chiquillos diciendo, la verdad es que sí, porque para ir a firmar solo un papel, porque le dicen eso a uno, ir a firmar un matrimonio es como ir a firmar el traspaso de un carro, es exactamente lo mismo. Reprendo al diablo. Pero vea cómo la apostasía trae y pone esos equilibrios. La bendición de Dios no está en que usted firme el papel, está en que usted se presente delante de Dios con un principio. Hay que volver a eso. La vida. ¿No fue eso lo que instauró Jezabel en el culto y Acab en el culto a los Baales? Lo contrario a la vida, a la muerte. Matar inocentes, matar niños, ofrecerlos a Moloc. ¿No ofreció Salomón sacrificios a Moloc? La apostasía va a llevar a una vida de muerte. Y por último, rompe la familia, los vínculos de familia. Genera espacios de soledad. No es como las galletas. Yo no sé si usted recuerda este anuncio de las galletas que precisamente se llamaban familia. Y decían que familia es lo que tú sientas que es familia. Entonces a mí uno de los árboles de ahí del parque me gusta mucho, entonces lo hago en mi familia. Y entonces ahora llamamos al perro familia, y es más importante el perro que el esposo de la casa, que el papá. Porque se puede quedar el marido sin comer, qué pena, pero el perro me le trae el alimento. Aleluya. Y el gato canta, pero sigo siendo el rey. Porque no es esa la sociedad que tenemos hoy. En estos días hemos visto chiquillos que pasan ahí, un día de estos vi, sin afán de crítica, solo señalo el tema como un ejemplo, un chiquillo de colegio venía de camino frente a nosotros y yo dije, ¿dónde estará el papá de esta criatura? ¿Qué edad podía tener? Unos 14 años, 15 como mucho. Todo el brazo perdido en tatuajes, chiquito perforado en sus orejas, los pantalones pobrecitos, falta de tela porque para poder que le llegara abajo tenía que bajárselos un montón. ¿Dónde estará el papá de este chiquito?, decía uno. Ya los padres no pueden decirle ni a sus hijos.
Los hijos no quieren ni siquiera ver a sus padres. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere hacer Acab? ¿Qué quiere hacer la apostasía? En la iglesia, en las familias, que se rompan los vínculos de paternidad, que no haya paternidad, que haya cualquier otro sistema, que haya cualquier otra cosa, pero no paternidad. Hay que tener cuidado con la apostasía. Y creo que este es un buen momento para que cada uno pueda ir a su casa y hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿hay apostasía en mí? Ser honestos todos. Creo que es el ejercicio que nos toca como hijos de Dios. Señor, ¿hay apostasía en mí? He abierto en mi vida espacios para que la apostasía se entrone. He operado bajo la seducción de Acab. He operado bajo la seducción de Jezabel. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestro accionar hasta hoy? Dios quiere que la apostasía salga de la iglesia, se rompa de la iglesia. Vivimos una época de apostasía, mis amados. Vivimos una época donde el mundo es el que parece tener la batuta, el mundo es el que parece tener la voz cantante. Y necesitamos que Dios nos direccione nuevamente a la cruz de Cristo, al lugar donde nosotros morimos a nosotros y le permitimos a Él ser a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza. Gracias porque en tu corazón estaba que fuera este el tiempo para poder enseñar. Vivimos tiempos convulsos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y necesitamos aprender las herramientas necesarias para contrarrestar todas estas fuerzas del enemigo que quieren venir a traer dolor, angustia, separación y muerte a la iglesia. Ayúdanos a distinguir la operación de la apostasía, ya sea en personas allegadas a nosotros, ya sea en la misma iglesia, en cosas que veamos a través de las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro radar muy, pero muy limpio y encendido para poder entender cuándo estamos frente a una apostasía, a una activación de Acab, a una activación de Jezabel, y que podamos, Señor, tener claramente esos principios de la palabra en nuestro espíritu para poder decir no a la primera y poder tener victoria en Jesús y seguir de esa forma estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. En tu nombre, Señor. Amén y amén.